Hermanos, muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente en nombre del Señor Jesús, esta tarde en la que Dios nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. Hoy queremos iniciar un camino con un nuevo pueblo de Dios, ya que hoy empezaremos a ver nosotros cómo Dios escoge un pueblo. Y a través de estudiar, como hemos venido haciéndolo, el libro del Génesis, vamos a encontrar la historia de ese pueblo de Dios, no sin antes recordarles la premisa de nuestras reflexiones: el desconocimiento de la palabra de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Así que, hermanos, yo los invito, como siempre, a sacar su Sagrada Escritura, desempólvela de donde la tenga guardada, sáquela y sáquele ese provecho, valga la redundancia, el provecho que tiene el leer estas líneas. Al inicio a lo mejor le parecerá un poco costoso, pero Dios irá iluminando su mente y su corazón para ir entendiendo lo que Dios le quiere decir a través de ellas. Entonces, la historia empieza en el libro del Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 7. Lea conmigo. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Ahí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Es aquí donde empieza la historia del pueblo de Dios. Ese pueblo escogido, que fue llamado a ser los herederos de Dios. Dios saca a Abraham de su país. Sal de tu tierra. Deja tu parentela. Deja tu familia. Deja esta tierra. Abraham no tenía país, recordémonos. Era miembro de un pequeño grupo nómada. Y Dios le pide que cambie de residencia. Sal de allí, a donde yo te voy a mostrar. De aquí en adelante, Dios va a hablar a Abraham como representante de ese pueblo que él se ha escogido. Es el inicio, como ya dijimos, de ese caminar de un pueblo que cree en el Dios verdadero. Pero es Abraham el representante de ellos. Fíjense cómo desde el inicio Dios exige a Abraham salir de donde está, abandonar lo que tiene, abandonar lo que ahí hay. Sin embargo, Abraham dice tenía riquezas,
tenía muchos animales, tenía muchos esclavos que había adquirido, y junto con ellos empezó la caminata a un pueblo, a una nación prometida. Si nosotros reflexionamos un poco a esta llamada de Dios, es la primera llamada a un hombre a formar un pueblo, el pueblo escogido. Y es así como Dios se presentará en toda la historia de la humanidad, a llamar a los hombres a dejarlo todo. Así será. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, nos daremos cuenta cómo Jesús pide a los hombres abandonar lo que tienen, a dejar su familia para poderlo seguir. Es entonces Abraham el escogido, el primero a abandonar su comodidad. Y es así como Abraham nos representa a nosotros ante Dios. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham fue un hombre de fe plena. Y a través de ir leyendo estos capítulos y versículos de la Sagrada Escritura y a través del Génesis, vamos a ir descubriendo nosotros por qué es llamado el padre de la fe. Porque es un hombre fiel a los ojos de Dios. Es un hombre que abandona todo y empieza a caminar. Y empieza a caminar en algo que no tiene lógica. Y así es Dios. La llamada de Dios no tiene lógica si nosotros nos ponemos a estudiarla un poquito. ¿Cuántos años dice la Sagrada Escritura que tenía Abraham cuando salió? 75 años. Yo te voy a dar una tierra, yo te voy a dar un país. A los 75 años, no es fácil creerlo. No es fácil convencer a Abraham. Sin embargo, esa ilógica que tiene esa llamada, Abraham no la piensa. Simplemente confía, simplemente tiene fe en lo que su Dios le está prometiendo. Yo te daré una nación, yo te bendeciré, y los que te bendigan serán bendecidos, pero maldeciré a los que te maldigan. Abraham empieza a caminar. Abraham empieza su ruta a la tierra prometida. Vamos a ir a la segunda lectura. La encontramos en el capítulo 15 del mismo libro del Génesis. En el capítulo 15, el versículo 1 al 7, de igual manera. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo: yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos, para entregarte esta tierra en propiedad.
Hermanos, como ya les decía, esta llamada de Dios a Abraham es ilógica. Y en medio de su fe, Abraham cuestiona a Dios. ¿Qué me vas a dar a mí para que se cumpla todo esto? Yo soy un hombre viejo. Yo no tengo descendientes. Yo no tengo hijos. Quizá ya pronto moriré. ¿Quiénes serán mis herederos? ¿Quién heredará lo que tengo? ¿Quién llegará a esa tierra prometida? Hermanos, Dios dice que ve a Abraham como un hombre justo. Dios conoce el corazón de Abraham. Dios sabe que aunque no tenga lógica lo que le está prometiendo, la llamada que le está haciendo un pacto con él. Le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham cuestiona, estoy viejo, ¿quién heredará? ¿Cómo podrá ser si yo no tengo heredero, no tengo un hijo mío? Sin embargo, en esa lógica de Dios, Abraham se deja llevar. Ya tomó el primer paso. Ya llegó, dice, a Siquem. Ya llegó a Canaán. Abraham ya salió. Y aunque a lo mejor no entiende esa llamada, Abraham va en camino. Hermanos, salgamos un poquito de Abraham ahora y vayamos a nuestra vida. ¿Alguna vez Dios lo ha llamado? ¿Alguna vez usted ha sentido esa llamada de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Y si no la ha escuchado, hermano, escúchela, que Dios le llama. Y aunque esa llamada no tenga lógica, Dios nos está llamando. Me está llamando, lo está llamando a usted. Y aunque en nuestra mente no quepa la lógica, es Dios el que hoy nos llama a abandonar nuestra comodidad, abandonar lo que tenemos y a seguirle con un corazón de fe, como lo hizo Abraham. Hermanos, este es el inicio, como dijimos, del caminar del pueblo de Dios, de ese pueblo escogido. Y empieza con Abraham, el padre de la fe. Si usted está recibiendo esa llamada, si usted ha sentido esa llamada, no cierre su corazón, no cierre sus oídos a esa llamada que Dios le hace. Respóndale, que Dios cumplirá su promesa, así como se la cumplió a Abraham. Simplemente tenemos que creer en Él, aunque no lo entendamos. Hermanos, esta es la reflexión de hoy en día. Esta es la reflexión de los inicios del pueblo de Dios. Y así iremos caminando con este pueblo, de la mano de la Sagrada Escritura, para poder entender hasta el día en el que el pueblo sea, en ese caminar, llegue a lo mejor a no entender lo que Dios le está diciendo a través de Abraham y a través de los descendientes de Abraham, pero llegue a creer en Dios. Con debilidades, sí. Con pecados, sí. Con limitaciones también. Pero creerá en Él. Eso espero también de nosotros. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los proteja. Y que el Señor los guarde en su misericordia.